El pueblo se alzaba como una sombra quieta entre colinas y campos resecos, un puñado de casas con techos inclinados y ventanas que parecían ojos cerrados. Todo allí tenía el aroma de lo viejo, la madera humedecida, el polvo atrapado en los rincones y el eco de voces que nadie recordaba. Aquel lugar parecía inmune al tiempo, atrapado en una burbuja donde el correo llegaba solo de vez en cuando, y los días transcurrían con la monotonía de una vieja canción. Pero los habitantes tenían una tradición peculiar, casi supersticiosa: escribir cartas de amor y dejarlas en un buzón de hierro oxidado, en la plaza del pueblo. Nadie sabía bien por qué lo hacían. Se decía que, en tiempos remotos, los enamorados que no podían estar juntos enviaban mensajes a través de aquel buzón, confiando en que las palabras hallaran su camino. Con los años, la costumbre se transformó en un rito sin propósito, una especie de superstición para atraer el amor o despedirse de lo que nunca pudo ser. Fue Elena quien me habló de ello por primera vez. Mi esposa tenía una extraña fascinación por lo antiguo, lo olvidado. Sus dedos deslizándose por la tapa de un libro viejo, su mirada detenida en un objeto polvoriento, era como si buscara algo en las sombras del pasado, algo que ni ella misma sabía nombrar. «Es hermoso, ¿no crees?», dijo aquella tarde, señalando el buzón con una sonrisa. Era todo menos hermoso. La pintura roja se había desgastado hasta dejar al descubierto manchas de óxido. La ranura de las cartas parecía una boca abierta en un grito silencioso. «Más bien parece la tumba de un cartero», bromeé, pero Elena solo rió y me tomó de la mano. Nos habíamos mudado hacía poco, buscando un cambio de vida lejos del bullicio de la ciudad. Yo escribía artículos para revistas y periódicos, un trabajo que podía hacer en cualquier parte, mientras que Elena, restauradora de libros, encontraba placer en la soledad de aquel pueblo dormido. Esa tarde, mientras explorábamos la plaza, Elena abrió la ranura del buzón y metió la mano con la curiosidad de una niña. «Todavía hay cartas aquí dentro», murmuró, sacando un pequeño montón de sobres amarillentos. Algunos eran recientes, otros parecían haber dormido allí por décadas. Fue entonces cuando la vimos, una carta sin remitente, con el papel tan gastado que parecía a punto de deshacerse entre nuestros dedos. No tenía dirección, ni nombre, solo una única palabra escrita en la parte trasera del sobre. «Por favor». No sé por qué, pero algo en ese simple ruego me puso la piel de gallina. «Quizá alguien la olvidó», dije, aunque mi propia voz sonó hueca. Elena giró el sobre entre sus manos, mirándome con esa chispa de aventura que brillaba en sus ojos cuando hallaba algo inusual. «¿Y si la abrimos?». Quise decirle que no. Algo dentro de mí se retorció de incomodidad, como si hubiéramos encontrado algo que no nos pertenecía, algo que debía seguir perdido. Pero no lo hice. Porque cuando Elena se obsesionaba con algo, era casi imposible detenerla. Así que, bajo la luz mortecina del atardecer, rompimos el sello de la carta y desdoblamos el papel con manos temblorosas. Y leímos la súplica de un muerto. La carta temblaba entre mis dedos mientras desenrollaba el papel amarillento y frágil. La tinta, desvaída por el tiempo, parecía haber sido escrita con prisa, con una caligrafía torpe y desordenada. Algunas palabras estaban manchadas, como si la persona que la escribió hubiese llorado sobre ellas. «Por favor, si alguien lee esto, ayúdeme. Estoy atrapado. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero sigo aquí. No me dejan ir. Por favor. Por favor. Libérenme». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Esto es una broma?», pregunté, aunque mi voz sonó más seria de lo que pretendía. Elena no respondió de inmediato. Mantenía la carta entre sus manos, sus ojos recorriendo las líneas una y otra vez, como si esperara que el mensaje cambiara. «No parece una broma», dijo al fin, su voz más baja de lo habitual. «Mira la tinta, está corrida en algunas partes». Como si alguien hubiese estado, desesperado. «Atrapado, ¿dónde?». «No lo dice». Nos miramos en silencio. Alrededor, el pueblo se sumía en la penumbra. La plaza, antes iluminada por los últimos destellos de sol, ahora parecía hundirse en una sombra densa, inamovible. El aire había cambiado. Antes de que pudiera decir algo más, Elena guardó la carta en el bolsillo de su abrigo. «Vamos a casa», dijo. No discutí.
La casa en la que nos habíamos instalado era una construcción antigua, con suelos de madera que crujían a cada paso y un leve aroma a humedad impregnado en las paredes. Nos gustaba pensar que tenía carácter, historia. Pero aquella noche, se sintió diferente. El sonido del viento era más agudo, más insistente. El reloj de péndulo en la sala parecía marcar los segundos con una cadencia más lenta. El aire tenía un peso extraño, como si algo invisible se hubiera filtrado en cada rincón. Intenté ignorarlo. Me serví un whisky y me hundí en el viejo sofá de cuero. «Voy a leerla otra vez», anunció Elena desde la mesa del comedor. «¿Para qué?» «Quiero entenderla mejor». Bebí un sorbo y la observé en silencio mientras extendía la carta sobre la madera. La luz de la lámpara amarillenta proyectaba sombras extrañas sobre el papel. «No tiene fecha», murmuró ella. «Podría haberse escrito hace un mes, o hace un siglo. No sabemos ni siquiera si es real». Elena alzó la vista. «¿Y si lo es?» Me encogí de hombros. «No podemos hacer nada por un desconocido que dejó una carta en un buzón. No sabemos quién era, ni qué significa esto». Ella pasó un dedo por la última palabra, el último, por favor, como si pudiera sentir la desesperación atrapada en la tinta seca. Luego suspiró y dobló la carta con cuidado. «Quizá mañana podamos preguntar a alguien del pueblo». Asentí, aunque en el fondo deseaba que simplemente olvidáramos el asunto. Era tarde cuando nos acostamos. La habitación estaba helada. Me arropé hasta el cuello, tratando de encontrar calor en la penumbra. Elena dormía de espaldas a mí, su respiración pausada, tranquila. Yo no podía dormir. El silencio de la casa era demasiado profundo. Me di la vuelta, cerré los ojos y esperé que el sueño me venciera. Entonces lo escuché. Un susurro. Suave, apenas un murmullo en la oscuridad, como el roce del viento contra una puerta entreabierta. Mi corazón se detuvo un instante. Aguanté la respiración, aguzando el oído. Nada. Tragué saliva y solté el aire lentamente. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Cerré los ojos de nuevo. El susurro volvió. Más claro. Más cerca. Mi piel se erizó al comprender que no venía de fuera. Estaba dentro de la habitación. Desperté con una sensación pegajosa de malestar en el pecho. La luz grisácea del amanecer se filtraba tímidamente por las cortinas, apenas disipando la presión de la noche anterior. Había dormido mal. O, mejor dicho, apenas había dormido. Los susurros no volvieron, pero la inquietud se quedó conmigo, como un peso invisible sobre el cuerpo. Miré a Elena. Dormía profundamente, su cabello esparcido sobre la almohada. Me levanté con cuidado, tratando de sacudirme la sensación de que algo nos observaba desde las esquinas de la habitación. A media mañana, fuimos al café del pueblo, un sitio pequeño y cálido, con paredes cubiertas de fotos antiguas y un aroma a pan recién horneado. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, donde podíamos ver la plaza y, en su centro, el viejo buzón oxidado. Elena sacó la carta de su abrigo y la extendió sobre la mesa con delicadeza. Como se lo preguntamos a alguien, susurró. «Podemos empezar con la mesera», respondí, echando un vistazo a la mujer robusta que servía café a un anciano en la barra. Cuando se acercó a nuestra mesa, Elena le mostró la carta con una sonrisa educada. «Buenos días. Disculpe, encontramos esto en el buzón del pueblo, ¿sabe si pertenece a alguien?». La mujer arrugó el ceño al ver el papel. Se secó las manos en el delantal y lo miró de reojo, como si no quisiera tocarlo. «No lo sé», respondió con voz tensa. «Parece muy antigua», insistió Elena. Nos preguntábamos si tal vez tiene alguna historia. La mesera entrecerró los ojos y negó lentamente con la cabeza. «Si encontraron eso en el buzón, mejor déjenlo ahí. Ese sitio solo guarda penas ajenas». Antes de que pudiéramos insistir, se alejó apresurada hacia la cocina. Elena me miró con las cejas arqueadas. «Eso fue raro». Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. Pasamos la tarde preguntando a otros pobladores. Algunos no sabían nada.
Otros nos miraban con incomodidad y cambiaban de tema rápidamente. Pero fue un anciano, un hombre encorvado que fumaba en la plaza, quien nos dio la primera pista. El buzón, murmuró, con la mirada perdida en algún punto del pasado. Hace muchos años, alguien dejó allí cartas que nunca debieron ser leídas. ¿Alguien como quién?, pregunté. El anciano apretó los labios, y sus ojos se oscurecieron. Si las leyeron, recen. Y sin decir más, se levantó y se alejó cojeando. Un escalofrío me recorrió la espalda. Elena, en cambio, parecía más intrigada que asustada. Si esas cartas tienen historia, quiero saberla. Yo no estaba tan seguro de querer saberla. Regresamos a casa antes del anochecer. Algo en la forma en que los pobladores nos habían mirado me hizo sentir que estábamos cruzando un umbral del que no debíamos pasar. Elena dejó la carta sobre la mesa del comedor y se fue a duchar. Yo me serví otro whisky y encendí un cigarro, tratando de tranquilizarme. Pero algo en la casa no estaba bien. El silencio no era un silencio real. Era un vacío tenso, un latido sordo que se sentía en las paredes. Miré por la ventana. Y ahí, entre la negrura del vidrio, vi la silueta. Alta. Delgada. Inmóvil. Observándome desde afuera. Un golpe seco sonó en la puerta. Me giré bruscamente. Nada. El silencio volvió a llenar la casa, más pesado que antes. Dejé el vaso en la mesa con las manos temblorosas. Me acerqué a la ventana con el corazón latiendo contra las costillas. La figura ya no estaba. Pero cuando miré mi reflejo en el cristal, sentí que algo más estaba detrás de mí. La mañana siguiente fue más fría de lo habitual. No era solo el clima, era algo más. La casa tenía un aire pesado, como si la noche anterior algo se hubiera filtrado en sus paredes. No mencioné lo que vi en la ventana, ni el golpe en la puerta. Elena ya estaba lo suficientemente obsesionada con la carta, no quería alimentar más su curiosidad. Pero algo en mí sabía que no habíamos estado solos. Voy a volver al pueblo, dijo Elena mientras se ponía su abrigo. Alguien tiene que saber algo más. No creo que sea buena idea. Ella se detuvo y me miró. Sus ojos oscuros brillaban con determinación. Si no quieres venir, quédate. Pero yo no voy a dejar esto así. Suspiré y me puse los zapatos. No iba a dejar que se metiera sola en algo que no entendíamos. Fuimos a la biblioteca del pueblo, un edificio viejo y silencioso con un leve aroma a papel húmedo. La bibliotecaria, una mujer de cabello gris recogido en un moño apretado, nos observó con desconfianza cuando le mencionamos el buzón y la carta. Pero cuando Elena insistió en que solo queríamos conocer la historia, algo en su expresión cambió. Nos llevó a una mesa y colocó frente a nosotros un periódico amarillento, fechado hace casi 50 años. Desaparece joven en extrañas circunstancias. Debajo del titular, una foto en blanco y negro mostraba el rostro de un hombre joven, de mirada melancólica. Su nombre era Julián Esquivel. Según la nota, Julián estaba enamorado de una mujer llamada Ana Rivas. Se escribían cartas, pero un día, ella dejó de responder. Él escribió una última vez, desesperado, pero nunca recibió respuesta. Esa fue la última carta que dejó en el buzón. Días después, Julián desapareció sin dejar rastro. Nunca encontraron su cuerpo. Dios, murmuré, sintiendo la piel erizada. Elena leyó la noticia una y otra vez, con los labios apretados. ¿Y Ana Rivas?, preguntó. La bibliotecaria suspiró. Se casó con otro hombre al poco tiempo. Algunos dicen que la familia de su esposo nunca quiso que estuviera con Julián, y que se aseguraron de que desapareciera. Elena y yo intercambiamos una mirada. ¿Y la carta?, pregunté. ¿Qué decía? La bibliotecaria negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Pero si la encontraron en ese buzón, no debieron abrirla. Elena tragó saliva, pero no dijo nada. Cuando salimos de la biblioteca, el aire se sentía más denso. Era como si alguien estuviera escuchando. Esa noche, la casa se convirtió en un lugar hostil. Primero fue el frío.
Un aire helado que se arrastraba por el suelo como niebla invisible. Luego, las sombras. Se movían por las esquinas, demasiado rápidas para verlas bien, pero demasiado evidentes para ignorarlas. Elena y yo nos quedamos en la sala, sentados juntos, sin atrevernos a apagar la luz. Tenemos que deshacernos de la carta, dije en voz baja. Elena me miró con los ojos bien abiertos. ¿Y si eso lo enfurece más? Un ruido nos hizo callar. Algo crujió en el pasillo. No era la madera acomodándose. Eran pasos. Lentos, arrastrados. Me puse de pie de un salto, con el corazón latiéndome en los oídos. Elena se aferró a mi brazo. No estamos solos, susurró. El pasillo estaba oscuro. Pero cuando miramos hacia la puerta de la habitación, ¿la vimos? Una sombra alta, delgada, inmóvil, observándonos. No tenía rostro, pero sabíamos que nos estaba mirando. Elena jadeó y apretó mi brazo con tanta fuerza que sentí sus uñas clavarse en mi piel. La sombra se movió. Avanzó un paso. La luz parpadeó. El aire se volvió irrespirable. Y entonces, en un murmullo gélido, la voz de un muerto susurró desde la oscuridad. Devuélvame lo que es mío. El silencio de la casa pesaba como una lápida. Ni Elena ni yo nos movimos. La sombra seguía ahí. Inmóvil. Expectante. La luz de la lámpara titiló una vez más. Por un segundo, el pasillo quedó en completa oscuridad. Cuando la luz volvió, la sombra había desaparecido. Pero no nos habíamos quedado solos. Sentíamos su presencia en cada rincón. Tenemos que salir de aquí, susurró Elena. Asentí. Agarré la carta que aún estaba sobre la mesa y la doblé con manos temblorosas. Mientras nos preparábamos para salir, el aire se volvió denso, como si la casa entera contuviera la respiración. La puerta principal se cerró de golpe con un estruendo. Nos quedamos petrificados. Entonces lo escuchamos. Un sollozo. Débil, quebrado. Como si alguien estuviera llorando muy cerca, pero en un lugar imposible de alcanzar. El sonido venía de la carta. La solté como si me hubiera quemado. A la mañana siguiente, apenas el sol iluminó las calles, fuimos directo con la bibliotecaria. ¿Sabes más de lo que dijiste anoche?, le dije sin rodeos. La mujer nos observó en silencio. Sus ojos estaban cansados, pero su expresión seguía siendo dura. Si ya escucharon su voz, es demasiado tarde, dijo. Elena se adelantó. ¿Qué significa eso? La bibliotecaria suspiró y nos hizo un gesto para que la siguiéramos. Nos llevó a un pequeño cuarto en la parte trasera de la biblioteca. Un despacho lleno de papeles viejos y estanterías polvorientas. Sacó un libro grueso, de tapas desgastadas, y lo abrió con cuidado. Nos mostró una página con un dibujo borroso. Era el buzón, pero en lugar de verse como un simple objeto olvidado, la ilustración lo mostraba rodeado de figuras oscuras. Sombras humanas. No es solo una tradición, dijo la mujer en voz baja. Desde hace más de un siglo, este pueblo ha dejado cartas en ese buzón, creyendo que es un acto romántico. Pero en realidad, pasó la página. Ahora la imagen mostraba algo más perturbador. Un grupo de personas, de pie junto al buzón, con los rostros borrosos, alargados en expresiones de angustia. No todas las cartas son de amor, continuó. Algunas son ruegos. Despedidas de almas que nunca encontraron paz. Cartas de aquellos que murieron con palabras sin respuesta. Se me erizó la piel. ¿Julián Esquivel?, preguntó Elena. La bibliotecaria asintió. Su carta nunca fue leída. Nunca recibió respuesta. Su desesperación lo ató a este mundo. Y ustedes lo despertaron. Tragué saliva. Entonces, ¿cómo detenemos esto? La mujer nos miró con seriedad. Tienen que responderle. Elena y yo nos miramos. Responderle, repetí. ¿A una carta escrita por un muerto? La bibliotecaria cerró el libro.
Es la única forma de romper el ciclo. Pero háganlo rápido. Entre más tiempo pase, más fuerte será su ira. Esa noche intentamos quemar la carta, pero las llamas se apagaron en cuanto tocaron el papel. Elena intentó romperla en pedazos, pero cuando lo hizo, la tinta se desvaneció y reapareció en la hoja intacta. El llanto volvió. Más fuerte. Más cercano. Las paredes crujieron. El suelo vibró bajo nuestros pies. Y entonces, algo nos susurró al oído. No pueden deshacerse de mí. La lámpara estalló en 1000 pedazos. Y la sombra emergió del suelo. Más alta. Más definida. Más furiosa. La sombra se alzaba frente a nosotros, deformando el aire a su alrededor como una brisa helada que no se sentía en la piel, sino en los huesos. Elena y yo estábamos paralizados. No había escapatoria. Entonces, entre los murmullos, entendí algo. No era solo furia. Era desesperación. Julián seguía esperando. No quería venganza. Quería una respuesta. Nos sentamos en la mesa, temblando. La carta maldita seguía frente a nosotros, intacta a pesar de nuestros intentos por destruirla. Elena tomó una hoja en blanco. Si es lo único que podemos hacer, susurró, con la voz quebrada. Tomó una pluma y empezó a escribir. Querido Julián, perdóname por no haber respondido antes. Mi familia no me dejó. Nunca dejaron que leyera tu última carta. Nunca dejaron que te buscara. Pero nunca te olvidé. Espero que encuentres la paz. Ana. La tinta apenas se secó cuando sentí que el aire cambiaba. Era un silencio pesado, expectante. Como si alguien estuviera leyendo las palabras que acabamos de escribir. Elena dobló la hoja con cuidado, la metió en un sobre y la llevó al buzón. Cuando abrió la ranura y dejó caer la carta dentro, el viento sopló con fuerza. Un susurro se deslizó en la brisa. Una última palabra. Gracias. Y luego, nada. Esa noche dormimos por primera vez en días. La casa estaba en calma. Sin sombras. Sin susurros. Al amanecer, me levanté antes que Elena. Necesitaba comprobarlo por mí mismo. Fui hasta el buzón y puse una mano sobre la tapa. Dudé un momento, y entonces lo abrí. Adentro, solo había un sobre. Uno nuevo. Llevaba mi nombre escrito en tinta negra. Y debajo, una sola frase. Ahora tú debes escribir tu carta.